¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar en Sin embargo al aire. No se les olvide dejar sus likes, también suscribirse. Si usted no está suscrito a este canal de Sin embargo al aire, hágalo. Queremos llegar a final de 2021 con 500,000 suscriptores. Así que, pues bueno, ayúdenos, compartan y sobre todo suscríbanse y pónganle la campanita. Mi columna es sobre los primeros 3 años del presidente López Obrador. Y los 3 que vienen, como usted sabe, este miércoles, a la par de la convocatoria para la concentración en el Zócalo, el presidente pues llega a los primeros 3 años y luego viene un segundo tramo que es un poquito más corto. Bueno, sobre eso hablo y mi columna se llama justamente 3 años y dice lo siguiente. Omicron pronto estará en todo el planeta. Usted no dude de ello. El coronavirus reforzado se extenderá aún con el cierre de fronteras, y no porque lo diga yo, sino porque esa es la lección que dejan sus hermanas variables. Los argumentos de las partes se repetirán como en 2020. Unos pedirán a los gobiernos encierros totales y otros dirán que el costo para la economía de los más pobres es peor que la enfermedad. Pero Omicron fortalece la otra lección no atendida, que deben atacar las causas. ¿Por qué nació Omicron? Es simple de entender. Cada vez que se replica en cada nuevo enfermo, el virus ensaya versiones de sí mismo, hasta que sale una más resistente y mejorada. Si el mundo hubiera entendido por qué es urgente repartir vacunas entre los países más pobres, quizás habríamos evitado esta variable. En los siguientes meses veremos a las potencias asumiendo su parte de culpa e impulsando una idea que los mexicanos, con más problemas que Omicron, entienden bien. Primero los pobres. Fracasó el modelo que privilegió el reparto de vacunas entre los ricos, porque de alguna manera incomprensible llegarían a los más pobres. La pandemia tomará nuevos bríos y los mercados financieros globales, de hecho, castigan desde el viernes el rendimiento de las grandes empresas porque se prevé un invierno difícil, una nueva caída de la economía, un nuevo frenón. Lecciones tan aleccionadoras, Batman. Lástima que no todos las entienden. En México, la lección que vemos con las vacunas ya presentó consecuencias y reacciones. Como con el virus, el neoliberalismo vendió la idea de que entregar la riqueza a los de por sí ricos de alguna manera incomprensible impactaría para bien en los más pobres. No sucedió. La desigualdad se acentuó y la pobreza también. El llamado de primero los pobres hecho por Andrés Manuel López Obrador es la reacción a ese fracaso, a las consecuencias de un modelo fallido. La pregunta es si la reacción será suficiente para corregir el rumbo antes de que la población desespere. El principal reto de este gobierno, dicho en palabras del propio presidente, es dejar las bases para corregir el rumbo. Pero al mismo tiempo que se instauran bases, se tiene que atender lo inmediato. La metáfora del avión sirve como pocas. Es imposible bajar al avión del aire para reparaciones, como no se puede detener un país. Y cambiar al piloto no sirve si el avión está destartalado. Entonces hay que hacer las maniobras en pleno vuelo. Cambiar una turbina, arreglar una ala, modificar los asientos y hacer entender a los de primera clase que la nave es de todos y que deberían compartir algo de lo que se comen entre los hacinados en la parte trasera y no solo cacahuates y cerveza. La pandemia ha provocado un aumento de la pobreza. Y lo que pasa en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y otras entidades nos dicen que pacificar al país es todavía un sueño, un anhelo lejano. La 4T se topa entonces con que el día a día demanda gran parte de su esfuerzo y no solo impulsar un cambio de fondo. El mismo presidente sabe y lo ha dicho que si no cumple con bajar los índices de la violencia, su administración será castigada. Lo mismo pasa con la pobreza. Si no mejora la estadística, nadie lo achacará a la pandemia. Se lo cargarán a su mandato. Repito la pregunta.
¿Será suficiente el tiempo que queda, que es menos de 3 años, para corregir el rumbo que lleva el país antes de que la población desespere? Para eso último, habría que analizar las encuestas disponibles, siempre con la advertencia de que hay que tomarlas con pinzas. De acuerdo con Morning Consult Political Intelligence, el presidente mexicano y el primer ministro de la India se disputan, sin mayor competencia, solo la que hay entre ellos, el primer lugar en la evaluación de líderes globales. En la medición que resta los ciudadanos en contra y los que están a favor, Narendra Modi tiene 47 puntos y López Obrador tiene 44. Y ya en los sondeos individuales, el líder indio suma 71% a favor y 23% en contra, mientras que el mexicano anda en 68% a favor con 24% en contra. Los datos son consistentes con las últimas dos mediciones de las pocas que han salido en las últimas semanas. Consulta Mitofsky daba el viernes pasado 66% a López Obrador y el Universal el mismo día arrojaba dos números fuertes, una aprobación del 68%, pero los que darían su voto para retener a López Obrador en un eventual consulta de renovación de mandato son el 76%. Tomemos la media, 67%. Es la mitad de camino entre 68% que le dan Morning Consult y el Universal y un punto arriba de Consulta Mitofsky que tiene 66. Pues bien, usando los ponderados de oráculos, la tabla histórica de los presidentes queda de la siguiente manera en el mes 35 de su gestión. En el número 1 está López Obrador con 67% de aprobación en el mes 35 de su gestión. Felipe Calderón está en 57%, 8 puntos más abajo, igual, en el mismo mes 35 de su gestión. Ernesto Zedillo, casi como Calderón, un poquito más abajo, 58%. Vicente Fox, a estas alturas, tenía 56% de aprobación. Y Enrique Peña Nieto ya andaba en el fondo, 37% de aprobación. Creo que el presidente entonces tiene un bono de aceptación bastante bueno, incluso histórico, y puede utilizarlo para profundizar los cambios que se plantea, claro. Pero también, cada vez con mayor urgencia, debe canalizar el bono en enfatizar en los temas que tienen efecto en el día a día de los ciudadanos. Mencionaría dos: inseguridad y pobreza. En mi opinión, en ambos rubros le urge a López Obrador mostrar resultados y deberían volvérsele estos dos una obsesión, así como lo fue durante los primeros 3 años hablar de la prensa y los intelectuales o impulsar los proyectos prioritarios como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Dos Bocas o el Transísmico. Y dicho o escrito con todo respeto, una vez que eche a andar estrategias de corto plazo para la pobreza y la desigualdad, debe poner todo su esfuerzo en el otro elefante acostado en la cocina: la corrupción. El fiscal Alejandro Gertz Manero no funcionó, al menos hasta ahora. La Secretaría de la Función Pública parece dormida. La Unidad de Inteligencia Financiera sufrió un fuerte cambio con la salida de Santiago Nieto y todavía no se sabe qué pasará, hacia dónde caminará. La Auditoría Superior de la Federación está secuestrada por aparentes vivales y el mismo presidente ha restado legitimidad al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué nos queda? Celebrar que al menos Emilio Lozoya está detenido. Y celebrar porque hay ánimos de celebrar algo. Cualquiera podría preguntarse si eso es todo lo que vamos a ver y no detenidos del calibre de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray o al menos de Carlos Romero Deschamps. Corrupción, pobreza e inseguridad. No hay manera de acomodar uno antes que el otro. Son los 3 grandes problemas nacionales y a mi manera de ver las cosas, el presidente debería dedicar todo su esfuerzo y aprovechar su bono de aprobación para trabajar sobre ellos. Le quedan menos de 3 años
aunque este 1 de diciembre cumple los primeros 3. Lo otro está encaminado, incluso blindado. Esas obras van sobre rieles, al menos Tren Maya, Dos Bocas y AIFA, del otro desconozco mucho, y solo imponderables las detienen. Inseguridad, corrupción y pobreza, sin ningún orden sugerido. Creo que eso debe ocupar la mente y el esfuerzo de López Obrador. Y si cruza el siguiente tramo con resultados puntuales en esos 3 frentes, olvídese del 67% de aprobación que eso distrae, el presidente cerrará el sexenio con tal fuerza que la transición de 2024 será un mero trámite. La popularidad de López Obrador tiene otras aristas, por supuesto. Por un lado, es una sacudida a la oposición. Si quiere conservar lo que tiene, debe reconocer varias cosas. Una es que su estrategia, reciclada de 2006, vender a AMLO como un peligro, no funcionó. Otra, que la prensa ya no es suficiente para hundir a un presidente y que el discurso de los intelectuales, exhibido como un dictador, exhibir al presidente como un dictador, se ha equivocado. Los números podrán sugerirle a la oposición un nuevo rumbo. A ver si lo entiende. Por el otro lado, el presidente podría sentirse satisfecho con estos números y cómodo así como va. Y creo que sería un error. Corrupción, pobreza e inseguridad. Esa debe ser su prioridad en el siguiente tramo y lo sugiero humildemente. Tiene manera de concentrarse en ello. La historia, incluso el Omicron, le da la razón cuando plantea que primero los pobres. Ahora debe dedicar todas sus fuerzas a mostrar resultados. Muchas gracias.